Hola, muy buenas noches. Continuando con la resolución del examen del profesor Fritz Sierra Tintaya de la Universidad San Martín de Porres del curso de macroeconomía intermedia, el que corresponde al examen final del semestre 2022-1. ¿Ok? Nuevamente voy a dejar en el enlace, en la descripción el enlace para que ustedes puedan acceder al PDF del examen para que puedan descargárselo. ¿Ok? Bueno, había quedado pendiente la corrección de un gráfico que yo menciono en el minuto 16 del primer video. En él había mencionado que esta función horizontal era o correspondía con la demanda de dinero, con la demanda de dinero que es independiente que es independiente del producto, es decir, que solo depende de la tasa de interés. Pero ahí, bueno, debido a la emoción me equivoqué al mencionarlo, ¿ok? La demanda de dinero, cuando solo depende de la tasa de interés, es dependiente negativa, tiene la forma usual. Lo que va a suceder es que cuando el ingreso se mueva, como en el caso anterior, se mueva, suba o caiga, ¿ok? Ya no va a desplazar la demanda agregada. Perdón, ya no va a desplazar la demanda de dinero. Y como no la va a desplazar, la LM va a ser horizontal. Es decir, la misma tasa de interés con dos productos. ¿Ok? Con dos productos. Por lo tanto, va a ser horizontal. Dicho sea de paso, que ese caso no debe confundirse con el caso de trampa y liquidez, en el que sí la demanda por dinero es horizontal, aún en el caso de que dependa de las dos variables. ¿Ok? Eso había que corregir. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, pasamos a la continuación de las preguntas, que nos acaba ahora la pregunta 2. La pregunta 2. ¿Ok? Entonces la pregunta 2 nos muestra un modelo, consumo, inversión, gasto de gobierno. Aquí vamos a hacer un cambio notacional. Nos dice, eh, es decir, a las exportaciones las denota con X, pero nosotros vamos a cambiar eso y lo vamos a poner Z asterisco, que es igual a alfa cero más alfa uno por E más alfa 2 por Y asterisco, ¿no? Es el tipo de cambio. M que denota las importaciones la vamos a cambiar por Z. Y ese es igual a beta cero menos beta 1E y más beta 2Y. ¿Ok? La demanda por dinero, teta más teta 1Y menos teta 2Y más teta 3E. ¿Cierto? Y nos da la ecuación de Fischer. Y nos dicen además que esta inflación esperada es cero. ¿Ok? Esa inflación esperada es cero. Entonces, como esa inflación esperada es cero, como esa inflación esperada es cero, vamos a tener una consecuencia. Si la inflación esperada es cero, entonces la tasa de interés nominal es igual a la real, ¿correcto? Es igual a la real. Ahora, el ejercicio también te dice una cosa más. El ejercicio te dice, ¿no? El ejercicio te dice, acá está, ¿no? El tipo de cambio se ajusta instantáneamente al equilibrio. Te dice que el tipo de cambio se ajusta instantáneamente al equilibrio. Es decir, que este tipo de cambio siempre va a ser su valor de largo plazo. ¿Eso qué implica? Implica lo siguiente, que la depreciación esperada es cero. Y si ustedes recuerdan la paridad de intereses, la paridad de tasa de interés, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, si ustedes recuerdan la paridad de intereses, que la tasa doméstica es igual a la internacional más esta devaluación esperada. Pero como este es cero, entonces la tasa de interés doméstica es igual a la internacional. Y por el caso anterior, es igual a la tasa real, por el hecho de que tenga expectativa inflacionaria de cero. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a entonces a desarrollar el modelo. ¿Qué nos dice? Veamos. A ver, veamos acá. Eh, Recordemos que Y, ¿no es cierto? Y es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. ¿Correcto? Entonces acá tenemos Y, consumo tenemos. Aunque el modelo no nos lo dice, no nos dice la forma de los impuestos, vamos a ponerle que los impuestos es igual a T0. ¿Ok? Para que se vea lo que vamos a hacer. Tenemos C0 más C1Y menos C1T0, ¿cierto? Más inversión, que es I0 menos I1 por tasa de interés, más
el gasto cero, ¿correcto? El gasto de gobierno, el gasto de gobierno, ¿ok? Eh, más exportaciones, que es alfa cero más alfa 1E más alfa 2 y asterisco. Menos importaciones, menos beta cero más beta 1E menos beta 2Y, ¿correcto? ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos lo siguiente. Acá tenemos Y, Y, Y. Como tenemos todos, este es un factor común, entonces lo llevamos a la izquierda y lo factorizamos. C1 más beta 2. Todo esto por Y, ¿correcto? Entonces, y acá tengo lo siguiente. C0 y 0 más I0 más G0 menos C1 de 0, ¿correcto? Más alfa 0 menos beta 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos, este es menos y 1 tasa de interés más E alfa 1 más beta 1 ¿correcto? Este ya lo llevo al otro lado, este también, lo de rojo ya lo llevo al otro lado, y más alfa 2 ya asterisco, ¿correcto? Ya asterisco. Ok, entonces todo esto, todo esto, vamos a llamarle A0, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos queda? A esto vamos a llamarle 1 sobre K, ¿correcto? Ahora vamos a ver, este es 1 sobre K por Y, este es igual a A0, ¿correcto? Menos A1 tasa de interés más alfa 1 más beta 1 por más alfa 2 y asterisco, ¿correcto? Alfa 2 y asterisco. Esto es la IS en economía abierta, ¿correcto? El IS asterisco como pide el examen. ¿Ok? A ver, este es por el lado del IAIS. Y por el lado del IAM tenemos la demanda por dinero más teta 1Y menos teta 2I más teta 3E. Y acá tenemos que para que sea el M tiene que ser igual a la oferta de dinero. Pero para simplificar los cálculos vamos a hacer que P sea 1. Entonces si P es 1 tenemos teta 1Y más teta 3E, ¿correcto? Igual a M menos teta 0 más teta 2I, ¿correcto? Teta 2 tasa de interés. A ver, ¿qué sucede aquí? Sucede lo siguiente. Como nosotros hemos encontrado que la tasa de interés doméstica debe ser igual a la internacional, entonces esta tasa de interés ya no es tasa de interés local, sino tasa de interés internacional, tanto en la IS como en la LM, en las dos curvas, en las dos funciones. ¿Ok? Entonces, este tipo de modelos suelen tener tres variables endógenas, Y, tasa de interés y tipo de cambio. Es decir, producto, tasa de interés y tipo de cambio. Pero con la movilidad perfecta capital y haciendo que esta depreciación esperada sea cero, entonces la tasa de interés local viene a ser igual a la internacional. Entonces se elimina una variable adicional. Esta pasa a un segundo plano. La tasa de interés pasa a un segundo plano y las únicas variables que nos quedan endógenas, ¿no es cierto? Son el producto y y el tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio. Ahora, pero eso sucede bajo el supuesto de que la tasa de depresión esperada sea cero. Si la tasa de depresión esperada no es cero, entonces esto ya no puedes hacer, esto ya no, o sea, ya no puedes decir que la tasa de interés local va a ser igual a la doméstica. Ya no. Vuelves a tener tres variables endógenas. ¿Ok? Ahora, pero este tema lo pueden encontrar en el texto de Mendoza y Catalán,
de Waldo Mendoza Catalán, pero Waldo Mendoza y Pedro Herrera Catalán, que es de la Católica, que es un texto de la Católica. ¿Ok? Ahí pueden encontrar este caso en la que esta depresión esperada es cero. ¿Ok? Entonces vamos a reescribir nuestro modelo en la siguiente página. Nos dicen que este es 1/k, y, ¿no es cierto? Eh, a ver, este que está sumando pasa a restar menos alfa 1 más beta 1e. Este debe ser igual a 0, menos y 1 tasa de interés externa más alfa 2 y externo, ¿correcto? Y abajo tengo teta 1y más teta 3e igual a m menos teta 0 más teta 2 y asterisco, ¿correcto? ¿Correcto? Teta y asterisco, ¿ok? Ahora, veamos que nos pide la primera pregunta de 2A. 2A. A ver, ¿qué te pide? Dice, construye la IS y LM asteriscos IS y LM asteriscos, que es decir, en economía abierta, en el espacio EY, en el espacio EY, ¿correcto? Dice, ¿cuál es la tasa de interés de equilibrio? Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? La tasa de interés de equilibrio está dada por la internacional, en un contexto en el que la depreciación esperada es cero. Entonces, la tasa doméstica es igual a la internacional. Ah, ¿y por qué era cero? Era porque el problema nos dice que la tasa de interés, perdón, el tipo de cambio siempre está en su nivel de equilibrio en forma instantánea, ¿correcto? Entonces, dado eso, la depreciación se espera a base cero, trayendo como consecuencia de que la tasa internacional se iguala, pero la tasa doméstica se iguala a la tasa internacional. ¿Ok? A ver, ¿qué te dice? ¿Cuál es la tasa de interés de equilibrio? Ok, ¿cuál es la tasa de interés de equilibrio? Es esta, la tasa de interés internacional. Encuentra el producto y el tipo de cambio de equilibrio. Ok, eso va a salir de resolver el sistema. Eso va a salir de resolver el sistema. Pero después te dice encuentre o obtenga las pendientes de ambas rectas. Entonces, para obtener eso, vamos a emplear un teorema que se llama teorema de funciones implícitas. Un teorema de funciones implícitas. ¿Qué te dice ese teorema? Te dice algo muy... Bueno, vamos a hacer un resumen, ¿no? Si tú tienes una función, vamos a aprovechar que tenemos el producto del tipo de cambio, vamos a hacer una función continua y derivable, y, e igual a cero, suponiendo la existencia de una función implícita, e en función de y, ¿ok? Vamos a reemplazar aquí f, y, e, que depende de y, igual a cero. Entonces, si tú derivas contra y, te queda que f de y más, acá tiene que aplicar regla de la cadena, f de por e de y igual a cero. Entonces, este pasa a restar, igual a menos f de y, y, que no es nada más y nada menos que la derivada de e con respecto a y, viene a ser igual a f de y, f de, ¿correcto? Esto en resumen, lo que nos dice es el teorema de derivada de las funciones implícitas, ¿no? Ok, entonces vamos a aplicar esto a las dos funciones. ¿Esto por qué? Porque para evitarnos el trabajo de tener que despejar vamos a aplicar mejor y más directo el teorema de funciones implícitas. Ok, entonces vamos a encontrar e de y para la IS. Para la IS. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el menos adelante y vamos a tener f de y. F de y va a ser 1/k y f de abajo menos alfa 1 más beta 1. Los menos se van y te queda que este es k por alfa 1 más
beta 1. Si ustedes se dan cuenta, este es mayor que 0. ¿Correcto? A ver, tengo y ahora para la LM. Esto es igual a menos. Ahora la función con respecto a y es teta 1. La misma función con respecto a e es teta 3. Pueden apreciar que este es negativo. ¿Correcto? En otras palabras, si ustedes tienen el plano, como dice, y, ¿correcto? La LM tiene pendiente negativa y la IS tiene pendiente positiva, ¿correcto? Entonces entre ambas debe haber un equilibrio, ¿correcto? Y este es el punto A, ¿ok? Y este es el punto A. Este son el tema de las pendientes, ¿ok? Ahora encontremos el equilibrio. Entonces para encontrar el equilibrio debemos resolver el sistema. Entonces, este sistema vamos a expresarlo en forma matricial. ¿Cómo así? Entonces, vamos a poner acá y acá va a ir en matriz de coeficiente del sistema. Entonces, de la primera ecuación, ¿qué coeficiente está multiplicando y? El 1 sobre k. ¿Qué coeficiente está multiplicando al e? El menos alfa 1 más beta 1. ¿Correcto? En la segunda ecuación. En la segunda ecuación, ¿qué coeficiente está multiplicando al y? El teta 1. ¿Qué coeficiente está multiplicando al e? El teta 3. El teta 3. Y esto debe ser igual a todo lo que está al costado, ¿no? Esto debe ser igual a 0 menos a 1 y tasa de interés más alfa 2 y asterisco. Y abajo está m menos teta 0 más teta 2 y asterisco. ¿Correcto? Entonces, esto lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Esto lo podemos representar en la siguiente forma. Acá podemos poner, este es A, este es X y este es B, ¿no es cierto? Entonces, esto lo pueden poner de la siguiente forma. Entonces, X es igual a la menos 1 por B. Entonces, tenemos que encontrar la matriz inversa de A, ¿no? Tenemos que encontrar la matriz inversa de A. Entonces, recordemos que la fórmula de la matriz inversa es 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Entonces, para empezar, vamos a encontrar el determinante. El determinante de A es igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre K por teta 3 menos teta 1, alfa 1 más beta 1. Pero recuerden que cuando hacen el determinante acá hay un signo implícito que va por la diagonal secundaria. Entonces este es más, ¿no? ¿Ok? Y esto lo pueden poner de esta forma. 1 sobre K, teta 3 más teta 1K por alfa 1 más beta 1. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, la adjunta de A para una matriz de 2 por 2 es bastante sencilla. Entonces, lo único que tenemos que hacer es permutar la diagonal principal y a la diagonal secundaria se le cambia el signo. Este sería menos teta 1. ¿Correcto? Entonces, teniendo estas dos, a la menos 1, ¿a qué va a ser igual? El determinante va como denominador. Ahora, como este está debajo y este como fracción, sube por extremos y medios. Entonces acá tenemos teta 3 más teta 1K por alfa 1 más beta 1. Todo esto multiplicado por teta 3, alfa 1 más beta 1 menos teta 1 por 1 sobre K. Entonces esto vendría a ser la expresión que necesitamos para invertir para la matriz inversa, ¿cierto? Entonces ahora,
¿qué tenemos? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que y, e, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, acá vamos a tener el k, el teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1. Acá tenemos teta 3, acá tenemos alfa 1 más beta 1 menos teta 1, y acá tenemos el 1 sobre k. Y acá tenemos el b, este sería a0 menos a1 y asterisco más alfa 2 y asterisco m menos teta 0 más teta 2 y asterisco, ¿correcto? Teta 2 y asterisco. Ahora lo que viene es multiplicar fila por columna. Fila por columna en cada una de las dos ecuaciones. Fila por columna, fila por columna. ¿Correcto? Y esto lo vamos a hacer en la siguiente página. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. Que el y0, el y de equilibrio, aquí va a ser igual. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a el determinante como denominador, que es teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1. Y tenemos aquí que es alfa 3, pero acá hay un k que va a multiplicar a todo. Acá hay un k que va a multiplicar a todo. Ahora es teta 3 por todo esto. Teta 3 por a0 menos y 1 tasa de interés externa más alfa 2 y asterisco. Teta 3 por a por todo esto más alfa 1 beta 1 por todo esto. Beta 1 por m menos teta 0 más teta 2 y asterisco. ¿Correcto? Este es y. ¿Vamos? Ahora, ¿cuál va a ser e? E0. 0. Acá tenemos k que va a multiplicar a todo. Y acá abajo vamos a tener el determinante, ¿no es cierto? Teta 3 más teta 1k, alfa 1 más beta 1. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Es menos teta 1 por todo esto. Menos teta 1 por a0 menos y 1 y asterisco más alfa 2 y asterisco más 1 sobre k por todo esto. 1 sobre k por m menos teta 0 más teta 2 y asterisco. ¿Correcto? Entonces, estas son las dos expresiones de equilibrio. ¿Correcto? En otras palabras, esta intersección entre la IS y LM, la IS y LM, este punto A está compuesto por el E0, ¿correcto? Y por el Y0, y por este Y0. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide ahora la alternativa A? La primera pregunta de la A. Ya tenemos la IS y LM, la IS y LM, tenemos la IS y LM, tenemos la IS y LM, tenemos las pendientes, ¿correcto? Las pendientes, tenemos las expresiones de equilibrio, ¿ok? Y ahora vamos a graficar, más o menos es así. Acá tenemos acá tenemos E. Entonces por acá va a estar
LM, y por acá va a estar la IS. ¿Correcto? Este es el punto A y este es el punto E0. Entonces este es E0, este es 0 y este es Y0. Este Y0. ¿Correcto? Este Y0. A ver, ¿ok? Ahora te dice, ¿qué te dice la B? 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 2B. ¿Ok? ¿Qué te dice la B? Vamos a ver. ¿Qué te dice la B? Dice, analice gráfica y formalmente el impacto de una política fiscal expansiva. Es decir, G sube. G sube. Entonces, eh, analice gráfica y formalmente el impacto de una política fiscal expansiva sobre el producto y el tipo de cambio. Es decir, cuál es el impacto de G sobre el equilibrio de Y y E. ¿Correcto? Entonces, lo que debemos buscar es dónde está cero, dónde está G. ¿Ok? Ahora, eh, recuerden que G estaba, ¿dónde estaba? Estaba en A0, y A0 era C0 y 0 más G0 menos C1T0 más alfa 0 menos beta 0. Todo eso era 0, ¿correcto? Entonces, donde esté A0 va a estar G0. Entonces, viendo la solución del sistema, entonces aquí está A0 y aquí está A0 para el tipo de cambio y este A0 para el producto. ¿Ok? Entonces, entonces, vamos a ver una cosa. Como nos están pidiendo solo la variación en G, entonces D a 0 va a ser solo DG0. ¿Correcto? Porque las demás variaciones se van a ir. Es decir, no quiere decir que no vayan a estar, solo que las demás variaciones son cero, porque solo nos están diciendo que está variando el gasto de gobierno. ¿Ok? Solo nos están diciendo que el gasto de gobierno es el que está variando. Ahora, encontremos. Tenemos esto, ¿cierto? Entonces va a ser igual a eh, entonces va a ser igual a esto. DY0, que va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a θ3, θ3 más θ1 por K por alfa 1 más beta 1. Entonces va a ser igual a K θ3, K θ3 por diferencial de A0. Pero el diferencial de A0 es diferencial de G0. ¿Correcto? Ese es por el lado del producto. Ahora por el lado del tipo de cambio. Entonces vamos a tener el mismo denominador, θ3 más θ1K por alfa 1 más beta 1. Y arriba, ¿qué voy a tener? Vamos donde está A0. Va a ser K menos θ1, va a ser K menos θ1 por la diferencial de A0, pero la diferencial de A0 es G0. G0. ¿Correcto? ¿Correcto? Vamos a ver qué signo tienen esos. Esto tiene más, 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 más. Este es positivo. Este es positivo. Ahora por este lado. Por el lado del tipo de cambio. Más, 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 más. Y por este menos, todo es negativo. ¿Qué quiere decir que sean positivos? Quiere decir que el gasto de gobierno y el producto van en la misma dirección. Es decir, si este sube, producto sube. ¿Correcto? ¿Y qué quiere decir que vayan en dirección opuesta? Que si G sube, el tipo de cambio se aprecia. ¿Correcto?
El tipo de cambio se aprecia. ¿Cómo se ve esto en términos gráficos? ¿Ok? Ahora, para analizarlo en términos gráficos tenemos que ver dónde está cero para ver qué curva se va a mover. Veamos. Aquí. A0, ¿dónde está? Está en la función IS. Acá está. Está en la función IS. No está en la función LM. Por tanto, la función IS es la que se va a trasladar. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Mire, veamos. Si G0 sube, tal como indica el ejercicio, A0 sube, ¿correcto? Y si A0 sube, ¿qué pasa con Y independientemente de lo que pase con E? Independientemente de lo que pase con E, ¿qué pasa con Y? Si este sube, Y tiene que subir, ¿correcto? Y tiene que subir. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, recordemos que estamos en el punto A. Recordemos que estamos en el punto A. Entonces, independientemente de lo que suceda con tipo de cambio, el producto va a subir, ¿correcto? El producto va a subir. El producto va a subir. ¿Ok? Esta es la IS1 asterisco, en la que nos vamos del punto A hasta el punto B, ¿correcto? En el que el producto ha crecido y el tipo de cambio se ha apreciado. Es decir, producto ha crecido y el tipo de cambio se ha apreciado. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, eh, para continuar con el siguiente ejercicio, aquí vamos a hacer una pequeña, vamos a señalar una cosita. Es K por teta por DG1, ¿no es cierto? Pero aquí entre los dos, bueno, lo podemos poner por acá, se sobreentiende que hay un 1, ¿no es cierto? Se sobreentiende que hay un 1 multiplicando al, a la diferencial de G0, ¿ok? Lo pongo así porque no va a ser importante para el siguiente ejercicio, ¿ok? Ahora, en el siguiente ejercicio, que vamos a llamar, que al que vamos a llamar 2B2, ¿qué te dice? Dice, asuma que la mitad del gasto, asuma que la mitad del aumento del gasto es financiado con el aumento de impuestos. Dice, asuma que la mitad del gasto, ¿no? Dice, asuma que la mitad del aumento del gasto es financiada con impuestos de T0, ¿correcto? Esto. Ahora, debemos recordar dónde está cada uno de estos elementos. Recuerden que, recuerden que, aquí está un ratito. Recuerden que C0 más I0 más G0 menos C1T0 más alfa 0 menos beta 0 forman parte de A0, ¿correcto? Forman parte de A0, ¿ok? Entonces, recordemos que A0 va a ser igual a, va a ser igual a C0 más I0, C0 más I0 más G0 menos C1T0 más alfa 0 menos beta 0, ¿correcto? Entonces, como ahora tenemos esto, van a haber dos fuentes de variación. A0, diferencial de A0, va a ser igual a ahora de G0 menos C1 de T0, ¿correcto? Pero DT0 es un medio de la variación de G, menos C1 por un medio de la variación del impuesto. Entonces, perdón, acá es G0, ¿no? Acá es D0.
G0, ¿correcto? DT0 es la mitad de la variación de DG0, la mitad de DG0, ¿ok? DG0, entonces acá tenemos, acá y acá, ¿no? Entonces tenemos acá 1 menos C1 medios por DG0, de A0, ¿correcto? Y eso es lo que ahora vamos a poner. Entonces, dy0 es igual a qué. Vayamos a... ¿ok? Tenemos acá dy0, entonces va a ser igual a teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1, ¿ok? Aquí va a ser igual. La derivada diferencial k teta 3 por la diferencial de A0. K teta 3 por la diferencial de A0. Pero la diferencial de A0 ahora es 1 menos C1 medios. ¿Correcto? Y ahora para el tipo de cambio es igual a teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1, ¿cierto? Beta 1. Acá está a 0, por lo tanto ahí también va a estar diferencial de a 0, va a ser igual a menos k por teta 1 por la diferencial de a 0. Y la diferencial de a 0 va a ser 1 menos C1 medios por D G0. ¿Correcto? Estos signos no van a cambiar respecto a la anterior, es decir, van a seguir siendo mayor y menor que 0. Vamos a comprobarlo. Es más, ¿correcto? 1 menos C1 medios. Recuerden que C1 está entre 0 y 1. Y si C1 está entre 0 y 1, entonces con mucha más razón va a estar su mitad, ¿no? Si ustedes dividen acá, si ustedes dividen esto, te va a quedar 0 menor que C1 medios menor que un medio. ¿Correcto? Entonces 1 menos un número que está entre 0 y un medio va a ser positivo. Lo mismo acá. Positivo, 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 positivo. Este es negativo. Como sabemos ya que este es positivo, entonces este es negativo y este es positivo. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer una observación. Mira, como les estaba comentando hace un rato, ¿no es cierto? Les comenté que aquí había que dejar como un 1 que multiplica la diferencial de G0. Aquí también, 1 que multiplica la diferencial de G0. ¿Ok? Ahora, con la introducción del impuesto, ese 1 ya no es 1, sino es 1 menos C1 un medio. Lo mismo acá. 1 menos C1 medios. Y este número que está acá, y este número que está acá, 1 menos C1 medios, es menor que 1. ¿Correcto? Es menor que 1. Por tanto, estos multiplicadores van a ser menor que los multiplicadores originales, porque acá está un factor que multiplica un 1 como factor que multiplica la diferencial de gasto, un 1 como factor que multiplica la diferencial de gasto, y aquí está 1 menos C1 medios, 1 menos C1 medios, ¿correcto? Entonces, este factor ya no es 1, sino es un número menor que 1, es un número menor que este 1, es un número menor que este 1. ¿Correcto? Por tanto, los multiplicadores, si bien siguen siendo positivos para el producto y negativos para el tipo de cambio, son menores que estos, son menores que sus correspondientes multiplicadores cuando solo se incrementa el gasto del gobierno. ¿Esto cómo se nota gráficamente?
¿Ok? Esto es como se nota gráficamente. Se nota de la siguiente forma. Si hasta la línea verde es el multiplicador en la que solo actúa el tipo de el multiplicador del gasto de gobierno, ¿ok? Hasta un nivel como este, vamos a poner por acá, hasta un nivel como este será el que actúe el multiplicador con el incremento de impuestos, ¿correcto? Este será un punto como C. Entonces aquí estará Y2 y aquí está E2, ¿correcto? E2, E2, ¿correcto? E2. En otras palabras, los multiplicadores van a ser positivos para en el caso del producto, pero no va a ser, pero va a ser menor, ¿cierto? Que el multiplicador que nos lleva hasta Y1, ¿correcto? Solo nos va a llevar hasta Y2. Y el tipo de cambio solo va a caer hasta E2, ¿correcto? Esa es más o menos la idea de eh, del ejercicio. ¿Ok? Entonces, los nuevos multiplicadores son menores cuando hay esta regla, esta proporción, cuando se satisface o cuando se debe satisfacer esta restricción, que cuando, que cuando el gasto de gobierno actúa solo. Esta esta clase de restricciones, sobre todo cuando es de una a una, es decir, un gasto de gobierno, un aumento de gasto de gobierno, se debe corresponder o debería corresponderse con un aumento de uno en el impuesto. Se le suele denominar en la literatura, lo van a encontrar en los textos como multiplicadores de presupuesto equilibrado. Multiplicadores de presupuesto equilibrado. ¿Ok? Así lo van a encontrar ustedes. Sobre todo cuando es de uno a uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, pasemos a la 2C. Pasemos a la 2C. Pasemos a la 12. ¿Qué te dice la 12? Dice, analice gráfica formalmente un aumento de la tasa de interés internacional, determinando qué pasa con el tipo de cambio y el producto. Ahora te dice que es la tasa de interés internacional la que sube, ¿no? Es la tasa de interés internacional, ahora es la que sube, ¿correcto? Entonces, vamos a regresar a las soluciones que teníamos de del equilibrio. ¿Ok? ¿Dónde está la tasa de interés? La tasa de interés está, a ver, veamos. En verde vamos a señalarlo. Acá está la tasa de interés internacional. Acá está la tasa de interés internacional para el caso del tipo de cambio. Y para el caso del producto son estas, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el caso de la tasa de interés internacional, en ambos casos, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos en la pregunta anterior. Entonces, dy asterisco, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, entonces va a ser igual a teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1, ¿correcto? Es el dominador. Y arriba va a estar el k de siempre, este k que multiplica todo, me, menos teta 3 por i1, menos teta 3 por i1. Acá más alfa 1 beta 1 por teta 2. Alfa 1 más beta 1 por teta 2. ¿Ok?
Ese por el lado del producto. Ahora por el lado del tipo de cambio. Ah, este es DI0. DI asterisco. ¿Ok? Entonces acá tenemos el K. Tenemos el teta 3 más el teta 1 acá. Por alfa 1 más beta 1. Y arriba tenemos, acá. Menos z, menos por menos se hace más. Menos por menos se hace más. Menos por menos se hace más. Por I1 por teta 1. Entonces, teta 1 y 1, ¿no es cierto? Eso por ese lado. Más 1 sobre K por teta 2. Este es por DI asterisco. Ok, entonces veamos que si no tiene. Veamos que si no tiene. Acá tengo más, 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 pero acá hay un menos. Entonces todo esto es menos, ¿correcto? Entonces es menos. A ver acá. Es más, 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 más. Acá es más, más, más. Acá más, más. Entonces, vamos a ver que sin ambigüedad, ¿ok? Esta derivada es positiva. Esta derivada es positiva. Esta derivada es positiva, sin ambigüedad. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada sea positiva. Que como la tasa de interés internacional está subiendo, entonces el tipo de cambio debe estar depreciándose, depreciándose, depreciándose. ¿Ok? Eso es lo que te dice para el tipo de cambio. Ahora, para el producto. Para el producto no está claro. ¿Por qué? Porque hay un menos con un más que van a tener que sopesarse. Entonces, vamos a ver. ¿Bajo qué condición esta expresión es positiva? Veamos. Va a ser así, ¿no? Entonces, acá va a ser teta 2 más alfa 1 más beta 1, ¿no es cierto? Menos teta 3 por I1 debe ser mayor que cero. O mayor o igual que cero también, ¿no? Pero no va a cambiar eso. Entonces, este es así. Teta 2 por alfa 1 más beta 1 mayor que teta 3 por I1. Entonces, este parámetro que es positivo y este otro que también es positivo, este va a pasar a dividir y este también va a pasar a dividir al otro lado, ¿correcto? Y como ambos son positivos, no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué tenemos? Alfa 1 más beta 1, todo sobre I1, y este va a ser mayor que teta 3 sobre teta 2. En otras palabras, que para que este numerador sea positivo, debe satisfacerse esta desigualdad. Debe satisfacerse esta desigualdad. Debe satisfacerse esta desigualdad. ¿Ok? Si se satisface esta desigualdad, entonces el numerador es positivo. ¿Ok? El numerador es positivo. Eh, pero eso también lo podrían ver así. Esto también lo podrían ver así. Vamos a verlo por acá, ¿ya? Vamos a verlo por acá. Vamos a verlo por acá. Mira, este teta 2 pasa a multiplicar y este teta 3 pasa a dividir. Entonces va a ser teta 2, teta 3. El sentido de la desigualdad no cambia. Y acá va a quedar I1, alfa 1 más beta 1. ¿Correcto? ¿Se puede ver?
todos los parámetros son positivos, entonces no va a cambiar la desigualdad. No va a cambiar la desigualdad. O sea, esta desigualdad implica esta. Se ha invertido. ¿Correcto? Se ha invertido. Pero ¿qué es esto y qué es esto? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es esto y qué es esto? Vamos a ver. Ah, acá. Esto vamos a ver acá, ¿ya? Aquí habíamos visto el teorema de función implícita, ¿no es cierto? Que cuando se trata del y e, la derivada parcial de con respecto a y de la función f, ¿no es cierto? Va a estar dada por menos f de y entre f de e. ¿Ok? Entonces veamos. Veamos acá. E2, ¿a qué es igual? E2, antes. E2, antes de eso, ¿ya? E2, ¿a qué es igual? Antes lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Pasar todo esto al miembro derecho. ¿Por qué? Porque recuerda que el teorema de las funciones simplistas debemos igualarlo a cero. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Que para el caso de la IS, vamos a tener aquí. Para el caso de la IS vamos a tener ahí. Aquí. 1 sobre K, 1 sobre K por Y menos alfa 1 más beta 1 E, ¿correcto? Menos A0 más I sub 1 y asterisco más, pero menos alfa 2 y asterisco. Este es el caso de la, pero igual a 0. Este es el caso de la IS asterisco. Ahora, para el caso de la LM, vamos a tener que este es teta 1 Y más teta 3 E menos M más teta 0 menos teta 2 y asterisco. Igual a 0. Esta es la LM. Lo único que he hecho aquí es pasar el término independiente, ¿no es cierto?, al lado izquierdo. Lo mismo, lo mismo con la LM. Lo he pasado al lado izquierdo. ¿Ok? Y tenemos esto. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es teta 2 entre teta 3? ¿Dónde está teta 2 y teta 3? Está acá, ¿no es cierto? Mire, eh, aquí va a ser igual por el lado de la IS. Antes, por el lado de la IS. Por el lado de la IS. Por el lado de la IS. ¿Qué tenemos acá? Veamos. Recuerden que el teorema de función implícita funciona con un menos por delante. ¿Ok? Acuérdense de esto. ¿Ok? Hay un menos por delante. Teta 2, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual teta 2? Ah, no, pero estamos hablando de la IS, ¿no? Estamos hablando del IS. Ok, de la IS. Menos acá. Tenemos acá I1, ¿no es cierto? I1, que es igual a... Y tenemos alfa 1 más beta 1. ¿Correcto? A ver, veamos. I1, pero I1 es la derivada, recuerden, ¿no? Acá hay un signo menos. Es la derivada de f de... Vamos a hacerlo esto en otro lado.
Esta parte la vamos a continuar en la siguiente hoja, ¿ok? En la siguiente hoja, para que se vea un poquito mejor, ¿ok? A ver. Entonces, a partir de la función is, a partir de la función is asterisco, que es esta que está acá, la hemos reproducido, nada, como les estaba comentando, la función is que tenemos allí es simplemente este lado derecho lo hemos pasado, este lado derecho lo hemos pasado al miembro izquierdo. Lo mismo con la LM. Todo este lado derecho lo hemos pasado al lado izquierdo. ¿Ok? Que es justo lo que tenemos aquí. Aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, teniendo estas funciones, lo que queremos encontrar es E de I asterisco. E de I asterisco. Por el teorema de las funciones implícitas, ¿a qué va a ser igual? Menos F de I asterisco, ¿no es cierto? Entre F de E. F de E. Esto que va a ser igual. Menos por acá. F de I asterisco. F de I asterisco es I1. ¿Correcto? Y abajo va a ser igual a menos alfa 1 más beta 1. Menos con menos se van y me queda lo que tengo en el miembro derecho de la desigualdad. ¿Ok? Ahora, por el lado de la LM. Por el lado de la LM. Vamos a obtener E de I asterisco. Lo mismo va a ser, ¿no? F de I asterisco por F de E. Esto que va a ser igual. Menos por acá. A ver, aquí va a ser igual a menos teta 2. ¿No es cierto? Menos teta 2. Y aquí va a ser igual a F de teta 3. F de es teta 3. ¿Correcto? Menos con este menos hace más. ¿Correcto? Entonces, teta 2 entre teta 3, teta 2 entre teta 3, teta 2 entre teta 3 es mayor que I1 entre alfa 1 más beta 1, que son este, que es teta 2 y teta 3, no es nada más y nada menos que el impacto del, de la tasa de interés internacional sobre el tipo de cambio sobre la LM. Y este debe ser mayor, ¿correcto? Que el impacto de la tasa de interés internacional sobre el tipo de cambio en la IS, en economía abierta, ¿correcto? Entonces, como son funciones lineales, estas derivadas son fácilmente obtenibles. Entonces, con solo saber las derivadas, ¿correcto? Con solo saber estas derivadas, es posible saber si este numerador es mayor que cero. Si el impacto en la LM de la tasa de interés internacional sobre el tipo de cambio es mayor a su similar en la IS, entonces el, este numerador va a ser positivo. Si esto se da, entonces, si esto se da, si esto se da, entonces, entonces, d de y0, d de y0, d de y0, teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1. Acá tenemos k, acá tenemos menos 3 teta 3 por i1 más teta 2 por alfa 1 más beta 2. Si esto se da, esto es positivo. Eso es positivo. ¿Correcto? Eso es positivo. Eso es positivo. ¿Ok?
Eso es positivo. En otras palabras, vamos a ver acá ya. Vamos a ver acá. Acá tenemos E, Y, acá tenemos de la LM y acá tenemos la IS. Veamos. Si esta desigualdad se da, sabemos que el multiplicador del producto es positivo, es decir, el producto va a aumentar como producto del alza de la tasa de interés internacional, ¿correcto? ¿Ok? Y el tipo de cambio aumenta eh, sin ambigüedad, ¿no? El tipo de cambio aumenta sin ambigüedad, ¿ok? Entonces, veamos, ¿ok? Acá, veamos aquí. Veamos ahí. Veamos ahí. Entonces, miren, miren, aquí en la IS, en la IS, en la IS. Si la tasa de interés internacional aumenta con el signo, independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, ¿ok? Independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, si I asterisco aumenta, el Y por el signo menos tiene que caer. Tiene que caer, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que la IS se va a trasladar hacia la izquierda. Se va a trasladar hacia la izquierda. Y uno, ahí. ¿Correcto? Ahora vamos por el LM. LM. Veamos. Independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, si I asterisco aumenta, ¿qué pasa con Y? Dado que el signo, dado que el signo de los coeficientes son positivos, ¿ok? O le antecede un signo positivo al coeficiente, el Y está aumentando. ¿Ok? El Y está aumentando. Pero como además el multiplicador del tipo de cambio, el multiplicador de la tasa, es decir, del tipo de cambio, cuando cambia la tasa de interés externa es mayor al LM, ¿ok? Esta LM se va a trasladar en mayor proporción de lo que se traslada a IS. Esta es la LM1. Asterisco. Entonces, este punto que vemos acá, este punto B, ¿ok? Está a la izquierda, está a la derecha del punto inicial A. Del punto inicial A. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el producto bajo esta condición, ¿ok? Bajo esta condición es positivo. Es positivo. Recordemos aquí el tipo de cambio aumenta sin ambigüedad, mientras que para que el multiplicador del producto sea positivo es necesario que el impacto que tiene la tasa de interés internacional sobre el tipo de cambio en la LM debe ser mayor que su similar en la IS. ¿Correcto? Es decir, estamos en una situación en la que nos movemos de esta forma. En la que nos movemos de esta forma. ¿Ok? En la que nos movemos de esa forma. En otras palabras, ¿ok? Eh, el Y de A, el Y de B
el y de B es mayor que el y de A, ¿correcto? El producto en el punto B es mayor que el producto en el punto A. Y el tipo de cambio crece sin ambigüedad, se deprecia sin ambigüedad. ¿Ok? Se deprecia sin ambigüedad. Eso es con respecto a la pregunta 2A. Es decir, la primera parte de la pregunta C. Perdón, la primera parte de la pregunta C. Veamos qué nos dice la segunda parte. ¿Qué nos dice la segunda parte? La segunda parte nos dice, ¿qué pasa cuando este aumento está acompañado de una caída en y asterisco? ¿Qué pasa cuando esa caída está acompañada de un y asterisco? Entonces, vayamos a ver, vamos a reescribir, perdón, a ver la solución del sistema. Acá está. Entonces, ahora nos piden ya no solo el incremento en y, sino también la caída en y externa. En y externa. Esta. Esta por ese lado y esta por el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice? Es decir, para la 2C2, 2C2, tenemos un incremento en tasa de interés externa, ¿cierto? Un incremento en tasa de interés externa, tal como el ejercicio 2C1, la primera parte del ejercicio C. Ahora, 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 este debe ir acompañado de una caída en Y. De una caída en Y. ¿Ok? De una caída en Y. Entonces veamos. De una caída en Y. Entonces veamos. Diferencial de Y0. Ahora recuerden que aquí vamos a hacer una, un recordaris. ¿Ok? Vamos a hacer un recordaris acá. Recuerden que cuando ustedes tienen una función que depende de x y de y, ¿no es cierto? Y les piden la variación total, entonces va a ser igual a derivada contra x por la diferencial de x más derivada contra y de la diferencial de y, ¿no es cierto? Esto se le llama diferencial total, ¿correcto? Eso ya lo habíamos aplicado en la pregunta B. Eso ya lo habíamos aplicado en la pregunta B, solo que no habíamos dicho que se trataba de diferencial total. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a. Tenemos entonces aquí teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1. ¿Correcto? Entonces, más o menos está por acá. Aquí está. Entonces, va a ser igual a, acá tenemos el k que va a multiplicar a todo, ¿ok? El teta 3 que va a multiplicar a menos teta 1, menos teta 1 más alfa 2. Perdón, este es, eh, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, ¿ok? Es teta 3 menos, perdón, es menos teta 3 por y 1 por la diferencial de y asterisco, por la diferencial de y asterisco, más k, perdón, de acá está afuera, es alfa 2 por teta 3, alfa 2 por teta 3, por teta 3
por diferencial de y asterisco. ¿Correcto? Por diferencial de y asterisco. Entonces aquí, ese por el lado del producto. Ahora vamos por el lado del tipo de cambio. Okay, vamos por el lado del tipo de cambio. Vamos por el lado del tipo de cambio. Vamos por el lado del tipo de cambio. Acá tenemos entonces teta 3 más teta 1k por alfa 1 más beta 1. Entonces vamos ahora por el tipo de cambio. El k que multiplica a todos. El menos teta 1. ¿Ok? Pero este menos vamos a hacerlo entrar, ¿ya? Teta 1 menos por menos se hace más. Teta 1 menos por menos se hace más. Y 1 por la diferencial de i. Pero como el menos entró, aquí va a ser menos alfa 2 por la diferencial de y asterisco. ¿Correcto? Ahora veamos. Veamos. Beta 1 es positivo, alfa 1 es positivo, k es positivo, teta 1 positivo, teta 3 positivo, k positivo. ¿Ok? Abajo igual, ¿no? Positivo, 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 positivo. ¿Ok? Positivo. Bueno, por el lado de y, vamos a poner acá, por el lado de y, por el lado de y, para que el numerador sea positivo, ¿cierto? Para que el numerador sea positivo, miren, para que el numerador sea positivo, menos teta 3 por i1 por la diferencial de i asterisco debe ser mayor que, pero más teta 2, teta 3, perdón, por alfa 2 por diferencial de y asterisco debe ser positivo. ¿Ok? Si esta desigualdad se da, si esta desigualdad se da, si esta desigualdad se da, entonces este numerador va a ser positivo. Entonces, diferencial de y0 es positiva. ¿Correcto? Y si por el lado de por el lado del tipo de cambio, ¿no? Por el lado del tipo de cambio que tenemos, que, bueno, aquí se van a ir los teta 3, ¿no? Por aquí se van a ir los teta 3, ¿no? Como es igual a 0, se factoriza y pasa a dividir y se va, ¿no? Lo mismo va a pasar con el teta 1. Entonces, i1 diferencial de i menos alfa 2 diferencial de y asterisco, si es mayor que 0, entonces esta diferencial será mayor que 0, ¿no? Esa diferencial será mayor que 0. ¿Ok? Será mayor que 0. ¿Ok? Eso es en cuanto a la pregunta 12, ¿no? Es ahí, bueno, ¿de qué dependen los efectos sobre la actividad, sean contractivos o expansivos? Va a ser expansivo si este denominador es positivo, ¿cierto? Si este denominador es positivo. Y va a ser, y va a depreciar el tipo de cambio si esta desigualdad también es positiva, ¿no? También es positiva. Si esta desigualdad también fuera positiva. ¿Estamos? ¿Ok? Bajo esas condiciones, el efecto va a ser expansivo y va a ser, y va a depreciar la moneda, ¿no? Y va a depreciar la moneda. ¿Ok? Entonces, con eso terminaríamos el análisis de la pregunta 12. Con eso terminemos el análisis de la pregunta 12. Ahora, vamos a hacer un recuento rápido de la pregunta 3.
¿ok? La pregunta 3 te dice, ¿no? Cuando los agentes forman expectativas con base en la información pasada, solo el componente no anticipado de la política monetaria afecta la producción real. En otras palabras, en la pregunta lo que te está diciendo es que si los agentes tienen expectativas adaptativas, entonces solo los cambios no anticipados afectan la producción real. Eso es falso, porque si las expectativas son adaptativas, ya sea anticipado o no anticipado, la política monetaria va a tener efectos reales. ¿Sí? Según las expectativas racionales, la política monetaria no tiene efectos sobre la producción real. ¿Qué dicen ustedes? La política monetaria no tiene efectos sobre la producción real. Claro, eso es verdad. Bueno, eso es decir, no tiene efecto real siempre y cuando sea anticipado. Es decir, si es anticipado, la política monetaria no tiene efecto real. Ese famoso teorema de la ineficacia de la política económica. Si las expectativas son racionales, entonces solo los cambios no anticipados de la política monetaria tienen efectos reales. Los anticipados no. Entonces, es falso, ¿por qué? Porque tiene que ser no anticipado. Entonces, esta es falsa. Debe ser no anticipado. Perdón, si es anticipado, no tiene efectos reales. Hay que agregar allí si es anticipado, porque si fuese, eh, es decir, para que la política monetaria no tenga efectos sobre la producción real, ese cambio debe ser anticipado, porque si no lo es, sí tiene efectos reales, ¿no? En otras palabras, o sea, tienen acá P y Y, acá tienen la oferta de largo plazo, la oferta de corto plazo, un ratito, la oferta de corto plazo y acá la demanda. Entonces, si hay una política no anticipada, nos vamos de A hasta el punto C, porque no fue anticipada, política monetaria, ¿no? Porque no fue anticipada. Pero si es anticipada, nos vamos de A a B, ¿no? Nos vamos de A a B. Entonces, para que la política no tenga efecto real, debe ser anticipada, ¿ok? Ah, debe ser anticipada para que la política no tenga efecto real. Entonces, esa alternativa debe añadir esa frase. ¿Ok? Dice, cuando los precios y los salarios son fijos, son rígidos, la oferta agregada tiene un sesgo positivo. Ahí la parte que no entiendo es cuando dice que la oferta agregada tiene un sesgo positivo. Porque si los salarios y los precios son rígidos, entonces la oferta agregada es de pendiente horizontal. No sé si se acuerdan que eh, eh, el caso keynesiano extremo, ¿no? Tienes que Y es igual a n y y tienes que salario real es igual a A. Entonces, P es igual a salario entre A, ¿no es cierto? En esa situación, P y Y, la oferta es horizontal, ¿no? La oferta es horizontal, ¿no? Eso sucede. Entonces, si ese es el caso, entonces la C sería falsa, ¿no?
Dice, cuando las expectativas son adaptativas, la política monetaria tiene un incentivo para desviarse de la meta de inflación previamente anunciada. Claro, porque como le decimos en la primera pregunta, sea anticipado o no, si las expectativas son adaptativas, entonces las políticas monetarias o las políticas económicas en general tienen efecto real. Entonces, tienen un incentivo para desviarse de la meta de inflación. La D sería verdadera, ¿no? Dice, cuando los agentes forman expectativas de manera racional, el costo de una política monetaria creíble para reducir la tasa de inflación es nula. Claro, por este mismo efecto. Entonces, en la E, ¿no? Si la política es creíble, entonces, vamos a dibujar la oferta a largo plazo, la demanda y la oferta. Entonces, a ver, si la política monetaria es creíble, ¿no es cierto? A la reducción de la demanda agregada le sigue automáticamente la reducción de la oferta, porque ojo que la política ahí es prevista, todos la prevén, todas la prevén, porque además te menciono una palabra clave, política monetaria creíble, ¿no? Entonces las personas están informadas sobre esa política monetaria y que además esa política monetaria es creíble para reducir la inflación. Entonces una reducción de la demanda agregada te llevaría de A hasta el punto B directamente. No tendría un costo en términos de empleo, ¿no? Eso significa. ¿Ok? Entonces, espero haberme hecho entender. eh, Espero haberme hecho entender en todas en todas las preguntas desarrolladas. ¿Ok? Eh, Más bien yo les pediría que si pueden apoyarme dando like al video, compartiendo el video, ¿ok? Estaría enormemente agradecido. Muchas gracias.